Amén. Amén. Ay, discúlpeme, yo pensé que iba a esperar una, vamos a empezar, una señal. No, hermano, todo está bien. Okay, Ok. Luis. Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por unirse con nosotros hoy. Para nosotros es un gran gusto verlos de nuevo. Luis hoy va a enseñar sesión 5 y más tarde voy a poner en YouTube el video de sesión 4 y esta clase, sesión 5. Una nota, al final de este curso voy a crear un folleto de repaso de todas las clases con los enlaces de los videos. Luis, por favor, en el final tú puedes elegir a alguien para hacer nuestra oración final. Sí, hermano. Ok, y es tiempo. El piso es tuyo. Buenos días, hermano. Es siempre un placer verlos a todos ustedes y darle gracias a Dios por la inteligencia que Él nos ha dado, porque a través de la tecnología no es preciso que estemos juntos el uno con los otros. Estamos bien distantes, físicamente hablando, pero somos uno en el Espíritu. Somos uno en el Señor. Y eso es lo lindo, lo bueno de utilizar la tecnología a favor de nosotros. Hermano, yo quería un momentito, antes de empezar, yo quería hacer un pequeño comentario sobre la música. El primero es, les enseñé mi guitarra, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué tiempo llevo yo estudiando la guitarra? Más de 15 años. Y todavía no sé tocar una sola canción. Ahora, ¿qué suena más lindo? ¿La guitarra que yo pueda tocar o la guitarra? Si ustedes me oyen a mí cantando, ustedes pueden decir, la guitarra es horrible. Ustedes pueden pensar todo lo que ustedes quieran sobre la guitarra, pero realmente es la proyección sobre mi persona. Ahora, si ustedes oyen un concierto de Falla, de cualquiera de los guitarristas españoles, se mueren del el gozo es tan grande, es tan intenso que puede matarlo, porque la guitarra suena maravilloso. Ahora, el hecho, yo estaba conversando con unos alumnos míos allá en Cuba y me preguntaban el por qué de la Iglesia de Cristo no tocaba con instrumentos. Y a mí me daba pena decirle que la mayoría de la gente toca con instrumentos porque son vagos. Y quiero decirle, esta es una opinión personal. A mí me encanta la música instrumental me encanta, pero yo no dicto las condiciones en las cuales el Señor, nuestro Dios, quiere que se le alabe. Y una muestra de ello es cuando oímos cantar como se debe en algunas iglesias, por ejemplo, en Jamaica. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes tienen culto de adoración musical? ¿Alguno de ustedes en las iglesias tienen un tiempo de preparación musical? Me parece que no. El 90% de nuestras iglesias no se prepara para ello. Ahora, cuando ustedes vienen aquí a la cultura americana, el 99% de los cantantes famosos de Estados Unidos, ¿saben ustedes de dónde salen? Salen de las iglesias. Cuando usted vea monstruos sagrados como Aretha Franklin, como usted ve monstruos sagrados como Whitney Houston, cualquiera de esas grandes estrellas, todas salen de la iglesia. A veces es vergonzoso reconocerlo. Somos vagos porque no nos preparamos para cantar bien. Me decían unos hermanos, es que no sé, pero estamos como que no se oye bien. Por supuesto, cuando usted está tocando un instrumento musical y viene cantando como quiera que usted cante, se oye bien. No, no se oye bien. Lo que usted está oyendo es el sonido de la música del instrumento, pero ese músico que está tocando el instrumento tiene que practicar mucho
Ahora, ¿estamos practicando nosotros? No. Yo quería animar a todos mis hermanos a que nos reunamos, hermanos, nos reunamos entre semanas. No, quería animarlos, exhortarlos a que busquemos un músico profesional y le paguemos para que nos enseñe a cantar. ¿Saben ustedes por qué? Porque hay una diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Quiero hacer esta pregunta y aquí estoy terminando. ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? Chacón. Bien, hermano, la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín es que Caín cogió la ofrenda, pero no la preparó al agrado de Dios. Y Abel dice que cogió de los primeros, dedicó el tiempo, el más gordo, y lo llevó a Dios. Y entonces, pues Dios aceptó su ofrenda con agrado porque él se había preparado. Mira, hermano, la diferencia entre Caín y Abel es una sola palabra. Cuando usted lee en la Biblia, dice, Caín cogió. Abel escogió. Cogió. Hay una diferencia grande entre coger y escoger. Cuando es escoger, hay preparación previa. Yo quiero lo mejor para mi Dios. Y si yo quiero cantar como ángel para el Señor, porque ¿qué es lo que Dios hizo? ¿Dios hizo esta guitarra? No. Pero él hizo estas cuerdas vocales. Y estas cuerdas de la guitarra son una copia humana de mis cuerdas vocales. Y Dios quiere que nosotros le cantemos a Él con nuestras cuerdas vocales. Quiero decirle, vayan a YouTube y busquen la adoración de la Iglesia de Cristo en Jamaica. Hermano, cuando yo estuve en Jamaica 7 años, si yo cantaba se echaba a perder todo. Me daba la impresión de que estaba en el cielo. Cuando usted va a un lugar y oye ese algarabío, eso a mí por lo menos me deprime, el corazón se me agita. Pero cuando yo llego a un lugar donde, como la Iglesia de Cristo en Jamaica, y ellos le ponen a aquella gente a cantar que desde niños están aprendiendo, desde niños, usted los ve que aprenden y tienen tiempos de canto. Mire, es lo más lindo, lo más maravilloso que usted pueda ver. Entonces, quedamos que es importante que nos preparemos cuando vayamos a adorar a Dios, pero es más importante que escojamos nuestra ofrenda para el Señor. El otro punto que quería tratarlo era muy sencillo. Nuestras iglesias nos caracterizamos por criticar. Sin embargo, cuando yo veo mi Biblia y yo veo Santiago, Santiago me dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es, Chacón? Bueno, irse que visitar a las viudas y ayudar al hermano en cualquier faceta de la vida. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, correcto, por más que nos empeñemos en andar con la Biblia debajo del brazo, en querer cumplir con los preceptos bíblicos, hermano, si no somos capaces de acordarnos de las viudas y los huérfanos, somos unos mentirosos. Yo le doy gracias a Dios porque ahí en ese montecito, bien lejos, hay un grupo de hermanos de las iglesias de Cristo que están haciendo un trabajo precioso. Están visitando a todas las personas con discapacidades, con problemas, y los están ayudando. Y yo le doy gracias a Dios porque la única forma en que vamos a proyectar el verdadero evangelio del Señor es a través de la Biblia. Y el mundo nos va a ver a nosotros con respeto en la medida que nosotros nos respetemos. Por eso, hermano, aquí termino mi exhortación. Número 1, busquen un buen maestro de música, estudien música porque la música es parte de la adoración. Y quiero decirle que es importante que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y segundo, que cumplamos los mandamientos. No solamente porque todo lo que vemos es, no, yo no hago esto, yo no hago. No,
la Biblia no me dice el yo no hago, me dice lo que yo tengo que hacer. Y quiero decirle que en estos momentos difíciles es tan sencillo hacer una pequeña visita. Es tan sencillo llevar un pan con aceite y ajo y echarle un poquito de sal. Miren, se aprecia. Y ellos van a ver la mano del Señor en nuestras manos. Ahora, vamos a venir al estudio de hoy. El estudio de la apologética cristiana. Aquí tenemos el libro. Chacón lo tiene. Yo quiero llevar un par de ellos cuando vaya para Cuba. Por lo menos quiero llevar 3 para llevarle uno a cada iglesia. Y quiero decir algo, hermano. Es precioso. Es algo que vale la pena leer. Ahora, en este capítulo, en el capítulo 7 que estamos estudiando, vemos el origen de la Biblia, de la vida, azar o diseño. Hermano, yo crecí, viví y estudié en un medio ateo. Era tan sencillo que yo pudiera decir que en lugar de vivir en ese medio ateo, había que tener más fe para ser ateo que para ser cristiano. Hay que tener una cantidad de fe así grande para ser ateo, cuando todo te indica un solo camino, un solo camino. Hay un Dios, hay un creador. Yo soy la imagen del Dios vivo. Yo soy la imagen de su creación. Estaba viendo un programa muy bonito sobre las últimas innovaciones a nivel mundial y que llaman la atención de los ojos del mundo y llaman mi atención también. En Arabia Saudita están construyendo una ciudad que le llaman Neom y es la ciudad lineal. Esta ciudad sale de la capital sale recta, directo hasta el Mar Rojo. Es algo maravilloso. Los árabes, los sauditas, han reunido a todas las mentes del mundo, las mentes más brillantes, los ingenieros, los arquitectos, los pum, y están haciendo una ciudad que es increíble. Les dije la clase pasada, están copiando la Nueva Jerusalén espiritual, pero en un diseño más humano. Entonces, la están creando de forma tal de que ellos vivan en medio del desierto en una selva tropical. Es algo increíble. Yo estoy viendo y ya empezaron la construcción, ya lo están construyendo y nada más que va a costar $1,000 millones. Bien barato, ¿verdad, Chacón? Entonces, estaba mirando, hermano. baratito. Baratísimo, le digo. Hombre, entonces estaba viendo el desarrollo de la construcción de esta ciudad, estaba viendo la demanda de personal que necesitan, no solamente el personal que piensa, el personal que dibuja, el personal que enseña, sino el personal que trabaja. ¿Saben ustedes cuántas personas tienen que trabajar en ese proyecto? Más de 1 millón de personas. 170 kilómetros son como casi 1 kilómetro de ancho y casi 1 kilómetro de alto, pero es algo único. Ahora, cuando yo veía esta ciudad lineal y de pronto me paro frente al diseño más grande y más maravilloso que ojo humano pueda ver, la célula. La primera célula, una célula humana. Cuando usted ve esa célula, usted dice, no puede ser. La ciudad lineal es un juguetito de niño comparado con una simple célula. Entonces, ¿qué pasa? Estamos contratando a las mentes más brillantes de este siglo. Los árabes tienen dinero para pagar. Los mejores arquitectos, lo mejor, lo han contratado los sauditas.
para hacer esta ciudad. Sin embargo, toda esta cantidad de personas no pueden contra la mente brillante de quien los ha creado a ellos. Cuando hay un dicho por Charles Chaplin, y Charles Chaplin era un hombre cristiano, pero Charles Chaplin a mí me impresiona por su visión de la vida. Y él decía, cuando yo veo la luna, veo la belleza de Dios. Cuando veo el sol, veo el poder de Dios. Pero cuando me veo en el espejo, veo la perfección de Dios. Dios. Yo soy la perfección de Dios. Cada vez que cada uno de nosotros nos miremos frente al espejo, como seres humanos, con todos nuestros sistemas activos trabajando, cada vez que usted se mire en el espejo, usted está mirando simplemente el reflejo de Dios en esta tierra. Entonces, querer comparar a todas estas gentes brillantes para hacer algo chiquitito no tiene comparación con algo tan grande y tan maravilloso como es una simple célula. Habíamos visto la clase pasada que Luis Pasteur, tocayo mío, amigo mío, conocido mío, había hecho sobre sus investigaciones. Y el Pasteur y otro más, un americano, ellos habían proclamado la primera ley de la biogénesis, donde ellos plantean que la vida solo puede venir de vida ya existente. Entonces, este postulado es algo que vamos a llevar nosotros en una playera en el pecho. La vida solo puede venir de vida ya existente. Y esto, todas estas personas, todos estos ateos, ellos han querido hacer una sola cosa. ¿Por qué ellos insisten y persisten en negar a Dios? Muy sencillo, hermano. Cuando usted no quiere, cuando usted intenta por todos los medios probarse, usted va a hacer todo lo posible porque no le importa el desarrollo de la lógica. Hay un chiste americano que viene un hombre a pedirle una guadaña. La guadaña es una especie de cuchillo para picar el trigo. Cuchillo así. No, guadaña es una hoz. Yo le he visto un par de veces nada más. Y es algo para pegar, para cortar el trigo. Entonces viene y le pregunto, ¿usted puede prestarme? Y él dice, no puedo porque tengo que afeitarme. ¡Pum! Y el hombre se va y la mujer le dice, chico, ¿por qué le dices al hombre que tienes que afeitarte? Tú no te afeitas con eso. Y dice, es una excusa, punto. No importa lo que tú digas, es una excusa, punto. Yo no quiero hacerlo, punto. Yo no quiero creer, punto. Punto. Eso es todo. Entonces buscan una justificación absurda, una justificación estúpida. Porque cuando nos simplemente al ponernos frente a una célula humana, y esto lo está viendo ya Luis Pasteur hace muchos años, hermano, estás viendo la creación de Dios. Muy sencillo. Ahora, fíjense bien, hasta el siglo XX todo se decidía en dos parámetros: materia, energía. Lo que no es materia es energía. Entonces nos decían que Dios era energía porque el espíritu es energía, bla, 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 y todas esas cosas. Hermano, con el desarrollo de la tecnología y a partir del siglo XXI entró un tercer carácter en juego y es materia, energía, información. ¿Cómo trabajan las computadoras? Las computadoras trabajan con códigos binarios de ceros y de unos. Cuando usted ve una computadora, por muy rápida que sea, el lenguaje que la computadora utiliza es ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Y usted ve en una pantalla frente a la computadora todas esas cositas y esos saltitos. ¿Y qué es lo que está viendo? Una combinación de ceros y unos. Ceros y unos es el lenguaje que entiende la computadora. Ahora, ¿por qué les digo esto? Para el tiempo que Pasteur descubre en la microbiología, descubre
que si usted trabaja en un medio cerrado, lo esteriliza, lo limpia, si no le entra aire, donde están los microbios en el aire, si no le entra nada del mundo exterior, está esterilizado. Yo trabajo en un lugar esterilizado todos los días. Tengo que entrar, quitarme la ropa, ponerme un traje como de un buzo y después de eso tengo que coger un trapo. No es un trapo, es como unos pañitos con una combinación de alcohol, no sé qué cosa, y pasármelo por todo mi cuerpo antes de poder entrar a mi puesto de trabajo, porque es una zona estéril. Ahí no puede haber ni microbio ni bacteria alguno. De hecho, se te cubre la boca, te cubren los ojos, te cubre todo. Pasteur hizo lo mismo. Pasteur cerró la entrada a todo agente externo. ¿Y qué tuvo? Simplemente no hubo nada, no hubo procreación. A partir de ahí hubo muchos intentos de probar y de probar y de probar. Imposible. Imposible. Ahora, tenemos la formación de azar o diseño. Tenemos que en el origen de la Biblia, de la vida, tenemos entonces la elección de azar o diseño. Les había hablado en la clase pasada del niño que entra a una biblioteca y primero ve un orden en cada uno de los libros, pero después cuando entra ve una información en cada libro. Cada libro te va a hablar de cosas en específico, pero cuando tú vas a buscar este libro o aquel libro, entonces hay un orden cronológico. Por supuesto, pensar de que este orden cronológico se hizo solo, pensar de que ese libro se escribió solo, es absurdo. Entonces, en la medida que la tecnología fue aumentando y aumentando y aumentando, los microscopios fueron aumentando y aumentando y aumentando. Tanto es así que hoy en día tenemos microscopios que ven lo que no podemos imaginarnos. Yo trabajo con unos microscopios inmensos para poder ver microbios, bacterias. No se ve nada porque estamos en una zona limpia. Sin embargo, el hombre está empecinado en buscar que el origen de la vida fue azar en lugar de diseño. ¿Qué pasa, hermano? Cuando todo el mundo viene al estudio de la célula humana, entonces, ¿qué sucede? Todas esas teorías se desmoronan. ¿Por qué se desmoronan? Porque la célula humana es una formación tan compleja, pero tan compleja, que es imposible, inclusive calculado matemáticamente desde hace años, es imposible que haya surgido sola. Ahora, en el año 53, Stanley Miller plantea que en un ambiente así, guasado, con las descargas eléctricas, se fueron formando esto y se fueron formando aquello. Entonces es cuando vienen los primeros elementos, componentes que forman la célula. Están buscando la formación de las proteínas que forman una célula. Después hubo otros científicos que también quiso hacer lo mismo y quieren probarlo. Pero todos ellos tienen que tener un nivel de fe tan grande, porque para que eso suceda, ellos en su mente enferma te plantean, en aquel entonces era un sistema estéril, en aquel entonces había esta condición de temperatura, en aquel entonces no había agua, en aquel entonces los vapores que habían eran de azufre y alcohólicos y alcoholes. Entonces, solamente el presuponer de que la Tierra era un inmenso laboratorio es absurdo. Hoy en día hay una cantidad de científicos inmensos trabajando en este propósito. Y yo les pregunto, cada vez que ellos están trabajando, buscando cómo la formación de esta proteína, cómo la formación de este aminoácido, cómo esta formación en unos laboratorios con una serie de condiciones increíbles, y usted va a hacerme creer a mí que la Tierra sola
de una forma natural. La sal vino, se disolvió, se combinó con esto, se combinó con aquello. Hermano, cuando usted va a una mina de sal en cualquier parte del mundo, desde que Dios hizo la tierra, desde el mismo principio de la creación, ahí está la sal. Y la sal sola, inclusive en Europa, las minas de sal, ellos van cavando túneles y túneles y túneles. Y hay lugares, creo que es en Polonia, donde hay hospitales que ellos han hecho, salas de los hospitales dentro de una mina de sal, por sus propiedades curativas, etcétera, etcétera. Pero esa sal ha estado ahí por todo el tiempo, desde que fue creada. Entonces, ¿cómo me vas a hacer creer? ¿Cómo me vas a hacer ver de que la sal vino, se combinó con esto, se combinó con aquello, cayó un rayo, esa energía vino? No, hermano, es absurdo. Ya les digo que para creer en la evolución bioquímica hay que tener más fe que la de nosotros. Ahora, en los laboratorios se han logrado combinar hasta 3 carbones aminoácidos. 3. ¿Y usted sabe cuánto nos hace falta para formar una célula? 20. Entonces, los mejores laboratorios, las mentes más brillantes, solo llegan a 3. Y yo necesito 20. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esa suprema inteligencia que está trabajando en esos laboratorios, ¿qué pasa, hermano? Si para lograr 3 aminoácidos necesitan una cantidad de cerebro humano así de tamaño, ¿cómo vas a decirme ahora que para lograr los 20 se lograron solo? Es absurdo. Ahora, ellos, todas estas personas ateas que quieren probar que la vida vino de forma espontánea, todos lo logran asumiendo. Ellos asumen que en el principio estas las condiciones así, asado, entonces las aguas no eran agua, porque si esa combinación cae en el agua se disuelve. Pero si esa combinación cae en la arena, muere. Pero si esa combinación, no, tiene que haber caído en un pantano, pero ese pantano tiene que haber tenido esta temperatura por tantos años. Miren, la formación del sistema solar es tan, pero tan perfecta que un corrimiento de 1 milímetro en el eje de la Tierra sería un desastre. Entonces, vas a decirme a mí que hace no sé cuántos millones de años la Tierra era diferente. Es absurdo, totalmente absurdo. La Tierra ha sido así desde su formación y ha sido así, punto. ¿Por qué? Porque fue creada por un ente inteligente, pero una mente tan inteligente que pudo crear todo y alinearlo todo. Sí, la Tierra solamente en el eje se corre un poquitito, ¿qué pasa? Pasarían desastres. Ahora, ¿por qué la Luna? ¿Por qué los ciclos de la Luna? ¿Por qué la Luna gira? ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Por qué los planetas? Y solamente en el sistema planetario nuestro, el sistema del Sol. Ahora, si nos vamos para las galaxias y vemos esa maravilla, ese mundo maravilloso, incógnito, del cual no se sabe nada. Ahora estaba viendo una foto del Hubble, el telescopio americano. Y yo me quedaba maravillado, decía, wow. Estaba como el campesino cuando llega a la ciudad grande y empieza a ver los edificios grandes. ¡Oh, maravillado! Y a mí todo me maravillaba cuando veía lo que estaba viendo y mostrando el Hubble, porque lo que me estaba mostrando el Hubble es la mano poderosa, la mente ingeniosa y perfecta que lo ha creado todo. Pero habíamos visto también entonces que nosotros nos desplazamos en 3 dimensiones, pero existe una 4ª dimensión que es el tiempo. Nosotros todos estamos sujetos a 4 dimensiones, las 3 dimensiones físicas y el tiempo.
Si no hubiera sido así, no envejeceríamos. Si no hubiera sido así, ¿quién de ustedes no se acuerda cuando era niño? Cuando pasaba esto, cuando pasaba aquello. Entonces, estando sujetos a 3 dimensiones, tenemos una 4ª dimensión, la cual es totalmente desconocida, pero Albert Einstein demostró que se puede viajar en el tiempo. ¿Cuántos de ustedes no han visto? Hay 2 películas. La máquina del tiempo. Una película preciosa. Yo les recomiendo, hermano, que vean la película La máquina del tiempo. Es maravillosa. Entonces ellos nos quieren probar a través de la máquina del tiempo cómo el ser humano se ha ido moviendo, y es más práctico porque se parece más. Es la misma teoría de Darwin, desde los monos, de las sociedades prehistóricas hasta ahora. Es un refuerzo, pero es lindo verlo para demostrarle cuán fuera de mente están ellos, porque es imposible para el hombre viajar a esa velocidad porque se descompone. Ustedes han visto que podemos hacer esto, ¿verdad? ¿Saben por qué podemos hacer esto? ¿Por qué podemos tocarnos unos a los otros? ¿Por qué podemos tocarnos? Sin embargo, cuando miramos nuestras manos en un microscopio súper electrónico, es un electrónico, vemos que hay muchos huecos, y todos esos huecos, los electrones se van moviendo alrededor del átomo, y usted dice, bueno, si yo lograra alinear todo ese movimiento, yo pudiera pasar mi mano a través de la otra. ¿Para qué propósito? Si todo está perfecto, si todo está bien, mis manos están buenas así con ese movimiento caótico de los electrones y de los átomos. ¿Para qué yo quiero hacer esto o hacer aquello? Sin embargo, hay personas que no tienen nada que hacer, no tienen propósito en su vida, y al no tener propósito están buscando un propósito de ver cómo paso esta mano alrededor de la otra. Cosas sin sentido. Y es lo mismo que le pasa a todos esos ateos que quieren demostrar la creación espontánea, cuando la creación verdaderamente y fácil de verlo es a través de un diseño con propósito, y lo vemos en la célula. Ahora, una de las cosas que vemos en la célula es el sistema reproductivo. Y uno te miras en el espejo y tú dices, bueno, yo soy varón, Dios me hizo varón. El otro, bueno, es mujer, Dios lo hizo mujer. La creación de hombre y mujer logran un tercer estado, y el tercer estado es un bebé que sale. ¿Cuál es el propósito del sistema reproductivo? Sencillo, hermano. Un momentito. ¿Cuál es el propósito? Chacón. Chacón. Sí, hermano. ¿Cuál es el propósito del sistema reproductivo humano? Bueno, si nos vamos al principio, Dios nos puso a reproducirnos para poblar la tierra, ¿verdad? Si nos vamos al principio. Ya el propósito del sistema reproductivo es para que tus genes estén, aunque tú te hayas ido. Bueno, más sencillo, la preservación de la especie, Es correcto. como le llaman ellos. Simplemente el sistema reproductivo es el que permite la preservación de la especie, la preservación de la humanidad. Entonces, cuando Dios hace al hombre, a mujer, mujer, y estoy yéndome un poquitico más allá de la lección, porque quiero darle propósito a esta lección. Cuando Dios hace a la mujer tiene cualidades únicas y totalmente diferentes al hombre. Cuando vemos el sistema óseo de la mujer, cuando vemos el sistema muscular de la mujer, cuando vemos en el hombre, todos somos diferentes. Entonces, ¿por qué intentan y pretenden y quieren esforzarnos a decir que somos iguales? No somos iguales.
La belleza está y radica en que somos totalmente diferentes, pero somos perfectamente, somos Complementario. un diseño perfecto. ¿Por qué? Porque si no hay esa diferencia, entonces ya la raza humana desaparecería en una o dos generaciones. La mujer, Dios le dio la capacidad de gestar. Al hombre, Dios le dio la llave para esta gestación. Ahora el hombre tiene la fuerza. Cuando usted ve el sistema del hombre, es totalmente diferente. Estaba viendo ahorita en las noticias y me maravillaba porque hay mujeres trans, como se llaman ahora. Esas son mujeres, hombres, que se hicieron una operación y ahora en lugar de una cosita así para afuera, lo tienen para adentro. Pero ¿qué pasa? Ellos cambiaron eso. Pero ¿qué hay con el sistema musculoesquelético? ¿Qué hay con los huesos? Es el mismo. Entonces, por supuesto que todas las medallas olímpicas se las están llevando estos hombres con huequito de mujer. ¿Qué están haciendo? ¿Están protegiendo a la mujer? No. La están relegando porque la mujer que compite como mujer no tiene chance. No tiene chance ninguno. Y lo están demostrando los números cuando en todas las competencias internacionales quienes están ganando son las mujeres trans, como le llaman ellos. Son inventos de los hombres que por todos los medios tratan de emular con Dios. Imposible. La creación de Dios es tan perfecta que cuando vamos a Charles Darwin, Carlos, ¿cómo se llamaba? Carlito. Dime, hermano. ¿Cómo se llamaba la teoría de Darwin? Evolución de las especies. Sí, pero él le llama el apto, el más apto. El más apto. La supervivencia del más apto. ¿A ustedes no les parece esto una mentira grande? Yo digo, bueno, ¿cómo es posible que los seres humanos no se pongan a razonar en esta gran mentira que están asimilando, que yo mismo asimilé por muchos años? Si no hubiera un mecanismo aquí en esta mente, si no hubiera un mecanismo ético, moral, entonces viviríamos en una etapa de caníbales, en una etapa donde el hombre sería el monstruo del hombre. Y fíjense bien, en nuestros países hay un sistema que se llama seguridad social. ¿Y para qué existe seguridad social? Porque el hombre es bueno, ¿no? Pero el hombre como tal tiene la tendencia a ser bueno. ¿Cuándo? Cuando sigue los preceptos divinos. Seguridad social no es más que la protección de los débiles para que los débiles puedan sobrevivir. Usted coge ahora, allá mismo en Cuba, todos esos niños discapacitados están toda su vida discapacitados y no van a hacer nada. Hay que traerlos para Estados Unidos esos niños para que ustedes vean, aquí en Estados Unidos los ponen a trabajar. En la fábrica donde yo trabajo, el 1% de la fuerza laboral son niños discapacitados y hacen algo. Y usted los ve ahí, usted dice, míralo, caramba, míralo. Y están ahí, están trabajando, pero es la sociedad como tal, buscando un precepto que tiene la protección del débil. Entonces ya no es que quiera extinguir al débil, tú eres muy débil, ¡pum!, vete. No. ¿De dónde viene ese precepto? Ese precepto viene, hermano, del chip que Dios nos puso, que se llama ética y moral. Ahora, vamos a cualquier civilización. Y estaba viendo el otro día África. En África hay tribus donde los niños, los varones, a los 15 años salen de la casa paterna
van para un lugar o otra cabaña donde los enseñan entonces a ser pescadores, cazadores o esto o aquello, pero ya salen del control de la familia y empiezan a desarrollarse por sí mismos. Ahora, la salida de la casa paterna es voluntaria, no es obligatoria. Entonces, ellos no obligan al niño a que salga. ¿Y por qué? Porque hay niños que no tienen capacidad y necesitan la protección de los padres. Y estas tribus que aparentemente viven miles de años detrás, todavía tienen el chip ético-moral de la preservación de la especie. ¿Y cómo me vas a decir entonces, Carlos Darwin, de que los débiles se mueren y se van cuando estamos diseñados para cobijar, cuando estamos diseñados para proteger? Entonces, ¿qué pasa en los periodos de guerra? Los hombres se quedan peleando, estamos viendo la guerra en Ucrania, pero las mujeres y los niños salen. ¿Por qué? Y cuando nos hacemos todas estas series de preguntas, ¿qué encontramos? Un chip que tenemos aquí que se llama la preservación de la especie, la preservación de la humanidad. Eso solamente lo tenemos de Dios. Entonces, ese mismo precepto de nosotros que tenemos aplicado, hermano, es totalmente, nos grita: Darwin, mentiroso, eres un mentiroso. Todo lo que tú me has dicho es mentira. Simple. Y ahora, lo más lindo que hay. El diseño de Dios es el diseño de la familia, ¿verdad? Mamá, papá, nené. Dios no hizo una familia de dos mamás o dos papás. Hizo una familia de mamá, papá y nené. Cuando somos niños y mueren nuestros padres, ¿cómo quedamos? Desprotegidos. ¿Cómo se llaman? Huérfanos. ¿Por qué se le dice huérfanos? Porque carecen de la protección paterna. Entonces, hay que buscar una entidad superior que tome cuidado de estos niños. Ahora, cuando la mujer pierde al marido o el marido a la mujer, en el caso de la mujer, ¿cómo se le dice? Viuda. ¿Y por qué viuda? Porque ha perdido la protección del marido, que se supone que sea el sustento y protección de la familia. ¿Qué nos dice la palabra? La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es acordarse de los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, en el tiempo en que ellos están sufriendo. Yo voy a hacer lo posible y lo imposible por tomar cuidado de ellos. Ahora, quiero hacer una pregunta y que me lo respondan en dos palabras. ¿Cómo se le dice al padre que pierda al hijo? Carlos y Roxana. Hermano, Norberto, ¿cómo se le dice al padre que pierde un hijo? No hay palabra, hermano. No sé. ¿No hay palabra? ¿Cómo que no hay palabra? Ustedes se imaginan que nosotros como niños podemos perder al padre. Como pareja podemos perder a la pareja. Pero hermano, como padre no estamos preparados para perder a un hijo. ¿Saben ustedes qué es lo que pasa? Cuando se rompe ese precepto, hay un chip aquí que se rompe y la persona pierde contacto con la realidad y se vuelve loco. Todos los padres que pierden un hijo se vuelven locos. ¿Por qué? Entonces, pregúntese usted de los animales. Usted le quita a los hijos y no les pasa nada. Pero a un padre o una madre que tú le arrebates o que la muerte le arrebata un hijo, eso no es persona nunca más en su vida.
Yo he visto solamente a una sola persona, una sola mujer que me dijo de esta palabra: yo perdí a mi hijo, pero el Señor me dio 3 más para compensarlo. Pero aún así, todos los días de mi vida, mi primer pensamiento es para mi hijo. Su vida es diferente. Hermano, ¿de dónde tenemos esto? ¿De dónde tenemos este precepto ético moral? Lo tenemos de Dios. Ahora, fíjense bien, si este precepto ético moral es tan grande, ¿ustedes se imaginan cuando el Señor Jesús murió en la cruz? ¿Cuáles fueron las palabras que dijo? ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús dijo? Elí, Elí, lama sabactani. Y los soldados romanos dijeron: está llamando a Elías. ¿Y qué estaba diciendo? Papá, papá, ¿por qué me abandonas? Miren, para que ustedes vean el dolor por el que el Señor Jesús pasó. Se sintió solo, se sintió abandonado. Ahora yo me pregunto, ¿cómo ha sido el dolor del padre allá arriba cuando veía a su hijo perdiéndolo? Fíjense si fue grande, que cuando las personas se arrebatan, que se vuelven locos, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a tirar cosas, tiran para aquí, tiran para allá. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús muere? Tembló la tierra. Hubo oscuridad. Claro. Se rasgó el templo, el velo del templo. Hubo dolor en el Padre. ¿Y por qué hubo dolor en el Padre? Porque estas cosas, él sintió. Dios es sentimiento. Dios sintió, ¡pum!, la muerte de su hijo. Yo le doy gracias a Dios porque mis hijos todos están vivos. Pero cada vez que conozco a una persona que ha perdido a su hijo, me doy cuenta de que ya no es persona. Trato por todos los medios de ayudarle, de darle un poco de terapia cristiana, pero es imposible. Imposible, porque algo aquí se le disuelve. Y lo vemos en la Biblia. Entonces, todos nosotros, para esas personas que quieren ver a Dios, realmente no lo quieren ver. ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que le pasó a los profetas cuando veían el Espíritu de Dios? Jacón. Isaías, ¿qué le pasó? Bueno, se admiraban y se espantaban, hermano. Se pasaban por un proceso, imagínense usted, psicológico en su mente que... Se espantaban. Exactamente. En la palabra. Se espantaban, ¿por qué? Porque se sentían indignos. Uf, ¿yo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Juan, ¿qué fue lo que le dijo Juan cuando vio al Señor Jesús? Uy, labios inmundos. No. Ven conmigo. Hermano, estamos diseñados para alabar a Dios. Estamos diseñados para adorar a Dios. La familia es un invento de Dios. La iglesia es un invento de Dios. Por eso es importante, y por eso les decía, les dediqué los primeros minutos de la clase para la música, porque la música es la forma en que nosotros vamos a adorar a Dios, y es la forma en que Dios se complace con nosotros. No se complace cuando llegamos allí y empezamos a cantar bla, 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 bla. No, Dios se complace cuando yo voy y estoy 3, 4 días preparándome para esta canción y después me luzco. Pero no es que me luzca como ser humano, sino que delante de mi Padre le digo: papá, estoy progresando, ¿verdad? Y ese espíritu de progresar, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Él quiere que nosotros vivamos. Dice Jesús: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundante. Ahora, para ese ser humano, para esa gente que quieren ver a Dios en 3 dimensiones, ¿pueden, Chacón, o no pueden? Sí pueden. ¿Cómo pueden? En
en dándole una verdadera adoración, incluso con lo que usted está diciendo, hasta en el canto, hacerlo, pero verdaderamente como debe ser. Miren si mi padre es bueno, que viendo tantos niños hipócritas, tanta gente, mi papá le decía malnacidos, que lo niegan, tantas personas que no quieren saber de él, y aún así, ¿me quieres ver? ¿Y qué hizo el Señor, nuestro Dios? Se proyecta, ¿cómo? En la figura de Jesús. Ah, ¿tú quieres verme? Ahí voy. Y Dios encarnado viene en la figura de Jesús. Difícil de ver. Todavía hoy hacen chiste de que si el embarazo de María es así o es asado. ¿Saben ustedes por qué? Porque esa profanidad, porque el hombre se empeña en obedecer a su amo, Satanás. Pero hay un refrán muy viejo que dice que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y toda esa gente que se pasan su vida negando a Dios, al final de sus días, ¿qué les pasa? No les queda más remedio. Hay un profesor de la universidad, un ateo de pura cepa. Entonces, este profesor se llama Anthony Flew. Él viene, es un inglés ateo, pero terrible. Pero él trató por todos los medios de probar simplemente la generación espontánea. Ahora, cuando él viene ante la presencia de la célula con sus cadenas de ADN, con sus cadenas de ARN, cuando él ve toda esa maravilla junta, él llega, baja la cabeza y dice, no es posible. Y es, hermano, un hombre que en el 2004 empezó a creer en Dios. ¿Saben ustedes qué le pasó a ese hombre? 6 años más tarde muere. Miren si mi padre es bueno, que le dejó toda su vida para que siguiera enredado en su mentira. Y toda su vida, hasta que en el 2004, el hombre, cuando ya ante la imposibilidad con el desarrollo de la tecnología, era un científico ateo, ya no te quedó más remedio, se enreda. Y al enredarse, no le queda más remedio. Dice, es verdad, la única forma de explicarlo es una mente inteligente, una creación. Dios existe. Y yo me maravillo de que este hombre a última hora, en último momento, pudo y tuvo la oportunidad de reconocer y disfrutar de la belleza de Dios, porque duró 80 años. La mayoría de nosotros no vamos a llegar allá, pero Dios le dio ese privilegio. A los 74 años, ese hombre vino, entendió, y por lo menos 6 años de su vida pudo disfrutar de la presencia de Dios. Y es increíble cómo el hombre insiste y persiste. Entonces, estamos viendo y vimos que toda formación humana no es como Darwin la presenta, sino que es autoprotectiva. Y para ser autoprotectiva es todo lo contrario de lo que Darwin quiere. No, los fuertes siguen y los débiles se van. Mentira. No hubiéramos llegado a esta altura donde estamos nosotros. Entonces, la única forma de ver cómo todo sistema humano puede sobrevivir es siendo autoprotegido. Nosotros todos somos autoprotegidos. Vivimos de un modo autoprotegido y por eso es que Dios crea primero la familia y después que crea algo superior a la familia, la iglesia. Donde la iglesia es una familia de familias. Fíjense bien que todos los preceptos para los líderes de la iglesia
están relacionados y asociados con la familia. El diácono, es preciso que el diácono, blom, 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 blom. Es preciso que el anciano, prom, prom, prom. ¿Por qué? Porque todo viene y responde a la idea original de la protección. Dios nos hizo a nosotros con un propósito y el propósito fue crecer y multiplicaos, ejercer dominio, pero también te pone límites. Crece, multiplícate, ejerce dominio, pero con cuidado. Ahora, vamos a mirar. Quedamos entonces que hasta ese entonces, en el siglo XX, habían dos dimensiones. Era materia, energía. Lo que no es materia es energía, lo que no es energía es materia. Pero quedamos que en el siglo XXI entramos con la información. ¿Y saben ustedes por qué entraron con la información? Porque con la información es cuando se descubren todos los parámetros de la cadena del ADN. Quedamos, ¿saben ustedes cuántas palabras se enrollan? Ya con nosotros habíamos dicho que eran infinitas, ¿verdad? Sí. No son infinitas, hermano. Son Son nada más que 3.000 4 millones de caracteres. de los caracteres. 3.000 millones de caracteres. Mire, la biblioteca más grande que hay, una de las más grandes que hay en el mundo, es la biblioteca del Congreso. La biblioteca de aquí del Congreso no llega a la mitad, de los 3.000 millones de caracteres que contiene el ADN de una sencilla célula. Y no vamos a hablar de los sistemas. Ahora, cuando el hombre empieza a profundizar en su descubrimiento, ¡pum!, ve las cadenas del ADN, pero ve algo que viene aquí, que es el ARN. ¡Pum! ¿Qué pasó aquí? Esta cadena del ADN, esta cadena del ARN, ya se está complicando el juego. Ya no es así de sencillo de que, bueno, tiro esto, tiro aquello. Ahora veo el ADN con todos esos caracteres informativos, pero veo el ARN. Y digo, ah, caramba, ¿qué pasa aquí? Y aquí se está complicando el juego. Y aquí es todo un poquitico más difícil. Ahora, ¿saben ustedes lo que empiezan a descubrir los científicos? Empiezan a descubrir que hay cuatro tipos de proteínas dentro del ADN. Ahora, estas proteínas dentro del ADN, ellos decían, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no lograban captar el por qué eran estos cuatro tipos de proteínas. Ahora, cuando usted ve en las computadoras más avanzadas, las computadoras se comunican y trabajan a través de un código binario. 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Cuando usted ve la música, cómo se transmite la música a través de un código, de una partitura en 7 ¿qué, Chacón? 7 notas. 7 notas musicales. Pero ahora en el ADN hay 4 proteínas que me conforman la información genética que viene aquí en el ADN. Y fíjense bien, el hombre buscó el código binario. El hombre buscó el código de las 7 notas musicales. Pero antes de que el hombre lo buscara, ya Dios lo había hecho, lo había logrado dar y encerrar toda esta información en una minúscula molécula. Entonces tenemos, hermano, que los 4 tipos de proteínas que se contienen dentro de la célula, dentro del ADN, son las que me dan toda la información sobre la célula. Y cuando vamos un poquitico más para adelante, la célula viene al sistema y el sistema viene al cuerpo.
y el cuerpo viene al individuo, al ser humano. Entonces nosotros tenemos el sistema óptico por el que podemos ver. Tenemos el sistema auditivo por el que podemos oír. Estábamos viendo ahorita el diseño más perfecto de Dios, las cuerdas vocales. ¿Saben ustedes, entre paréntesis, cuántas horas al día tiene que practicar un músico? ¿Saben ustedes cuánto? ¿Quién me dice algo? Puede ser unos ¿Nadie me 15 dice horas algo? al día. Unas 15 ¿Cuánto? horas al día. 15 horas al día tiene que practicar un músico para hacerse virtuoso, y por lo menos unos 15 o de 7 a 15 años. Hermano, ese es el código secreto. Para tú lograr la perfección en algo, tienes que tener insistencia y persistencia. Y para tú lograr llegar a algo grande en la vida, tienes que entregarte. Y esa entrega, en los músicos, el promedio es de 7 horas en adelante por día. 7 horas diarias tiene que practicar un músico para lograr la perfección vocal. Y nosotros queremos llegar a la iglesia y empezamos a cantar. ¿Cómo suena eso? No suena bien. Porque esas cuerdas vocales que Dios nos dio a nosotros, tenemos que entrenarlas. ¿Para qué? Para cantar como ángeles. No nos dice la palabra que somos superiores a los ángeles. Entonces, si somos superiores a los ángeles, si vamos incluso a jugar a los ángeles, un día vamos a estar en el cielo. Y un día vamos a cantar. Y vamos a cantar por mucho tiempo. Ahora, nos toca ahora, en esta vida, entrenar estas cuerdas vocales para dar un canto que agrade al Padre. Y fíjense bien que tocar el corazón del Padre es fácil. Y fíjense bien que el Padre no solamente tiene la inteligencia suprema y el control de todo, sino que tiene la sensibilidad de cada uno de nosotros. Chacón, Sí, hermano. ¿usted cree que usted es peor que el rey David? No, definitivamente no. Somos iguales. ¿Peor o mejor? No, igual, en el mismo nivel. Somos humanos. Bueno, hermano, ¿usted ha matado? No, señor. En ese sentido, a lo mejor, por supuesto, Entonces, no, yo se lo agarré por ser humano, nada no, más. yo te voy a decir, yo no he cometido ni un décimo de los pecados del rey David. Por supuesto. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es posible que el rey David, con toda esa cadena, con toda esa secuencia de actitudes, y aún así Dios te dice que el único que tiene un corazón para él es David? Porque fíjense bien, independientemente de nuestras acciones son condenables. Pero lo que Dios cuenta y lo que Dios mide es el corazón, es la intención que tenemos en nuestros corazones. Esa es la diferencia entre cristiano y religión. El religioso lleva la Biblia debajo del brazo y se le hace la marca del sudor, punto, pero no vive el evangelio. El cristiano quizás no sepa ni leer. Yo conozco a alguien que no quiero decir el nombre. Él no habla muy bonito. Él es una persona que aparentemente no tiene mucha ilustración, pero hermano, tiene un corazón tan grande como el del rey David. Ese hermano tú lo ves para aquí y para allá, y les voy a decir algo. Pocas personas en Cuba me hicieron un regalo, y ese hermano vino con su corazón, ¡pum!, y me hizo un regalo. Y no es que yo quiera ni espere un regalo, le doy gracias a Dios, no lo necesito, pero uno se agrada cuando viene alguien, cualquier bobería. Yo llegaba a los lugares y me decían, 2 mujeres me dijeron, oye, cómete esto antes que te vayas. No, espérate, coge esto, coge aquello. Y era, ¿para qué decirle? Increíble. Entonces, si nosotros no llegamos ni a un décimo de los pecados del rey David, y el rey David tenía un corazón para Dios, es fácil que nosotros podamos amoldar
nuestro espíritu y nuestro corazón para entrar en sintonía con el Padre. Y el propósito de estas clases que estamos dando hoy es prepararnos como líderes para dirigir esa iglesia, pero dirigirla con la mente y con el corazón y en un solo sentido, hacia el Señor, no hacia los hombres. Y quedamos entonces cuando vimos el ADN, los 3.000 millones de caracteres que tiene el ADN y toda la información. Yo me quedo maravillado. Digo, ¿cómo es posible que puedan escribirse tanto en tan pequeño espacio? Los chinos han desarrollado un arte de escribir en un grano de arroz. Y escriben en un grano de arroz una composición, una canción o un poema. Y yo estaba viendo ahí, yo decía, caramba, qué esfuerzo es de esta persona, qué pulso para poder escribir ahí en un grano de arroz, escribirte un poema. Ahora, imagínense ustedes si nosotros como seres humanos, como individuos, podemos escribir en un grano de arroz, ¿cómo es el asunto que mi padre puede escribir 3.000 millones de caracteres en algo 1 millón de veces más chiquitito, con un grano de arroz? Grande es este misterio y grande es nuestro Padre. Ahora, se descubren los caracteres del ADN, pero entonces se descubren otras cadenas de caracteres. Pero estas cadenas de caracteres funcionan como la memoria de trabajo de la computadora. Es donde el ADN pone una información, utiliza, pum, se cae. Una información, pum, se cae. ¿Y qué descubren? Descubren con el desarrollo de la tecnología que solamente el 2% de esta cadena de ARN es funcional y lo demás es basura. 98% basura. Y los científicos empiezan a buscar y a buscar y a buscar. ¿Saben ustedes qué pasa? Que muchas veces nosotros, cuando no sabemos o desconocemos un proceso, decimos algo cuando debiéramos callarnos la boca. El 98% de ese ARN basura no es basura. Tiene su función. Dios no hace nada por gusto ni no funcional. Habíamos hablado del apéndice, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes del apéndice? Hasta el otro día se decía que el apéndice era por gusto. A mí me la cortaron, enseguida se infectó, plum, plum, me la cortaron. Entonces el apéndice era por gusto. No, no era por gusto. Dios no hace nada por gusto. El 98% de este ARN son elementos protectivos y reguladores. Fíjense bien, son los que determinan quién entra a la célula, cuando entran los hidratos de carbono, cuando entra el oxígeno, cuando entra la energía que la célula necesita para poder transportar, ya sea en los glóbulos rojos de la sangre o ya sea en cualquier componente de la vida del cuerpo humano. Aún así, todavía el hombre intenta mostrar que bueno, que todo fue asunto de la casualidad. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos al conocimiento del ADN, es algo que es imposible de explicar el ADN sin la presencia de un científico. Es imposible decir que el ADN o que la célula humana es algo caótico que salió de la nada, porque todos estos ateos, ellos desarrollan sus teorías a partir de que ya está la célula. Pero cuando vienen para atrás, ok, ya arrancaste, papi, para el carro. Mira para atrás, ¿qué estás viendo? Ah, hay una célula. ¿De dónde salió esa célula? No, porque... Y empiezan a asumir esto y asumir aquello. Hermano, toda esa teoría, todas chocan. Pero ahora son tan persistentes que aún vienen y le están buscando sistemas matemáticos para probarlo. Sistemas matemáticos. ¿Y sabe lo que le dice? Que si hay 20
aminoácidos diferentes en las proteínas, la probabilidad de obtener por azar una proteína funcional es 1 a la 1000, a la 100. O sea, usted se puede sentar en su casa a vivir 10 vidas y todavía no se va a formar un aminoácido. Es imposible. Es imposible porque todos estos números nos llevan, todas estas personas nos llevan aplicando las matemáticas a los procesos estocásticos y de probabilidad. Nos dicen: eres un mentiroso, eres un mentiroso, eres un mentiroso. Es imposible explicar nada relacionado con la molécula humana sin la presencia de Dios. Matemáticamente imposible. Ahora, aún así, seguimos insistiendo. Y ahora viene el multiverso. ¿Qué ustedes entienden por el multiverso? Chacón. El multiverso, hermano, son los diferentes universos que hay en la galaxia. Hermano. El multiverso. Son los diferentes universos que existen en la galaxia, hermano. Son infinitos. Pero ese es el punto. No puedes probarlo. Sí. No puedes probar que toda esta belleza de creación, toda esta cosa tan bella como es el sistema solar, la Vía Láctea, todas estas cosas, vas a decirme ahora que hay universos paralelos. Estás inventando, estás creando. Entonces, si tú quieres probarme de que hay universos paralelos, yo te digo que sí. Hay un universo paralelo donde hay un universo en el cual nos movemos y vivimos nosotros, y hay otro universo, solamente, no muchos, hay 2 nada más. Hay uno material, hay otro espiritual, y en este espiritual Albert Einstein demostró que se puede viajar, es el tiempo, y lo único que puede moverse a través del tiempo y no está pegado al tiempo es Dios. Sencillo. Entonces, es más fácil creer en la presencia de Dios que gastarse la mente. No porque el multiverso, porque entonces hay universos así, hay universos asados, que si se desplazan, que si esto, que si viendo de aquí para allá y de allá para acá. Es perder el tiempo, hermano. Es perder el tiempo, es perder las neuronas. Recuerdo que en Jamaica había un profesor médico que quería demostrar que la homosexualidad no era aprendida, sino que era por nacimiento. ¿Y saben ustedes qué es lo que ese hombre estudió? El cerebelo de las personas. Entonces resulta que cuando el cerebelo era derecho, es la persona normal. Y cuando el cerebelo tenía una jorobita, era homosexual. Es algo tan, a ver, estúpido, porque no hay otra razón. Cuando tú quieres demostrar algo, tú vas a buscar lo posible. Tú vas a hacer lo posible por demostrarlo. Cuando tú quieres evitar la presencia de Dios, vas a hacer lo posible y lo imposible. Lo mismo que hizo Carlos Marx. No. Mi papá hizo esto, mi papá hizo otro, mi papá es malo. Dios no existe. Absurdo. Tú no puedes pelear contra quien te hizo. No puedes pelear contra ti mismo. Es imposible. Entonces, es lo que pasa a esta gente que todavía insisten en el multiverso. El multiverso no existe, pero si quieres que exista, existe en 2 planos. Existe en un plano material y existe en un plano espiritual. Y en este plano espiritual podemos decirle que es el tiempo, y eso es una deducción mía. No es que venga, pero yo sé, estoy convencido de que Dios me dice en mi Biblia de que que no está sujeto al tiempo. Entonces, si Él no está sujeto al tiempo, si Dios es espíritu, y si tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, si tu palabra es la verdad, y si voy a vivir de acuerdo a esos preceptos, es más sencillo rendirse y vivir cómodo
porque quiero decirle que no hay vida más linda que la vida que tenemos cuando tenemos la protección del Padre. ¿Saben ustedes por qué? Cuando todas las personas, y casi estoy terminando, cuando todas las personas llegan a una edad vieja, hay una película que se llama Coco. ¿La han visto? Un dibujo animado. ¿No lo han visto? Yo sí, Hermano, Iván, ¿la viste, hermano? yo sí la he visto. ¿Qué pasa con la viejita Coco? Cuando llega viejo, ¿qué le pasa? Empieza a olvidarlo todo. Sí. Cuando llegas a viejo es que lo olvidas y no recuerdas nada. Alzheimer. Entonces, ¿por qué razón? Cuando vamos envejeciendo, fíjense bien, los ojos pierden la sensibilidad, las manos pierden la sensibilidad, para que nosotros no nos comparemos con nosotros mismos. Si yo no me veo bonito y simpático frente al espejo, entonces no tiene sentido mi vida. Ah, caramba, me estoy poniendo viejo. Mira, mi pelo está cambiando. No me hace falta mirar ni mi pelo, si hay pelo, si no hay pelo. No me hace falta mirarlo, porque en ese proceso en el que vamos viviendo es un privilegio llegar a la edad de nosotros. Y es un privilegio del Padre. Pero el privilegio más grande que hay es el que tenemos, que cuando llegamos a viejo, ¿qué dice la gente? Chacón, Carlito. ¿Qué dice Bueno, la gente? hay un El montón refrán. hay un montón de Ajá. conceptos. Por ejemplo, hay un concepto que dice que los viejos no servimos para nada. No. Positivo. Positivo, hombre, el viejo es sabiduría. El viejo vuelve a ser niño. Cuando ya estamos correctos. Entonces, si el viejo vuelve a ser niño, ¿por qué niño? Porque el niño es el que necesita la protección del padre. Fíjense bien, los niños siempre, desde chiquititos, están buscando su protección y están buscando la proyección y la protección del padre. ¿Y dónde está mi papá? Mi hijo tiene 19 y todavía, cuando se levante, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Porque estamos buscando la protección del padre. Entonces, cuando llegamos a viejo, que vamos en un ciclo que aparentemente vamos retrocediendo, lo que estamos entrando es una conexión especial con el Padre. Es cuando se te abre la mente, cuando ya no te importa esto, no te importa aquello, no te importa nada. Lo único que te importa es estar vivo, estar saludable y estar en la presencia de Él. Es lo verdaderamente importante. Entonces, llegar a viejo no es solamente un privilegio. Llegar a viejo, hermano, es un regalo del cielo. Ahora, hay un equipo de ingenieros que están en las universidades locos por procrear el ARN y no han podido. Y no, creamos una cadenita, pero se descompone. No, creamos esto, pero se descompone. Caramba. Tienes como 50, 100 mentes brillantes queriendo hacerlo y no puedes. ¿Cómo vas a decirme entonces si tú con 100 mentes no puedes lograr esto, que eso está logrado ya? ¿Quién lo hizo? Lo hizo una mente más brillante que todos ustedes juntos. Lo hizo mi Padre. Y qué bonito es cuando nosotros somos capaces de ver la belleza de la creación, la inteligencia de la creación, la perfección de la creación en nuestro Padre. ¿Sabe usted de qué? Nos da seguridad. Ahora, el ARN tiene también algo que se llama autoorganizativo. Estaba allí para regular, estaba allí para proteger. Este entra, el otro no entra, esto para aquí, esto para allá. Es lo que lo hace vivo. Ahora, esa membrana que protege la célula, ¿cómo usted va a lograr formarme una membrana biológica viva alrededor de componentes químicos? No tiene. Por más que el hombre se empeñe, no puede. No puede, porque la única forma racional de ver el diseño de la célula
es a través del diseño intencional y con propósito del Señor nuestro Dios. Pero el hombre vuelve, vuelve y vuelve. ¿Y qué le dice? La célula, el ARN es parecido a un taller donde de 100 obreros, hay 2 obreros que están trabajando nada más. Y los otros 98 están en la bobería. No hacen nada. ¿Ustedes creen que Dios hace algo así? Es imposible. El hecho de que tú no sepas qué están haciendo los otros 98 no significa que no estén haciendo nada. Y si vamos a aplicarlo, vamos a decirle que esos 98 están trabajando en la promoción, en la pintura, haciendo cosas, vendiendo los carros. Hay 2 de ellos que están haciéndolo, pero hay los otros que lo están vendiendo, que lo están promocionando. Todo cuanto hay en la creación, todo Bien. lo hermoso, todo lo creado ha sido creado por un ente inteligente. Simplemente. Y de nuevo todo nos lleva al diseño Señor. divino. Ahora, hay un señor llamado Dembski, donde él propone la matemática del diseño. Miren, volvemos de nuevo al mismo punto original. Todo cuanto existe, existe para un propósito. Todo lo que existe, existe para un propósito. El diseño es una idea predeterminada y precalculada paso a paso. Entonces, si yo miro la célula a partir de la matemática del diseño, ¿qué nos lleva? Una sola conclusión. Hay un diseñador. Porque todo está puesto allí organizadito. Todo está organizado y todo tiene una función. Pero hay una función única que jamás la materia inorgánica podrá tener. ¿Saben cuál es? Procrear, multiplicarse. Ustedes se imaginan que la sal con sal se combinen y crezcan, y crezcan, y crezcan. ¿Qué le pasaría a este mundo? La tierra se hundiría. Porque entonces, ¿cómo es posible que la materia inorgánica pueda multiplicarse de esa forma? Es imposible, hermano. Es imposible. Entonces, la pregunta que tiene que hacer es ¿quién? No qué. ¿Quién hace el diseño? No qué hace el diseño. Yo no voy a decir que la materia vino, que pasó esto y esto, que pasaron millones de años. Entonces, cojo los años como si fueran así, la espuma del mar, blue, y se lo echo. Y no, que no sé qué pasa. Y le echo más millones de años. ¿Qué? No, ese que no existe. Es quién. ¿Quién hizo este diseño? Y llegamos al punto. ¿Quién lo hizo? Solamente una mente, la mente de Dios. Y ahora llegamos al punto final y aquí estamos terminando lo que vimos sobre el planteamiento de Darwin de la creación de la supervivencia del más fuerte. Lo vimos ahorita. Es mentira. El ser humano no está diseñado para la supervivencia del más fuerte. ¿De dónde sale eso, hermano? ¿Cuál es el primer código que viene ético moral que nos lleva directamente allí? 10 mandamientos. No matarás, no codiciarás. ¿Se consigue? No hurtarás. No robarás. Síguelo. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Es, hermano, un código. Ahí está el Es código. el único código de supervivencia que tenemos nosotros. ¿Para qué? Para beneficio de la especie, para beneficio de nosotros, para beneficio de nuestras familias, para beneficio de nuestra iglesia, para complacencia de nuestro Dios. Hermano, no hay nada más lindo que el Señor te diga que bueno, siervo útil
ven a la presencia. Chacón estuvo en Cuba, Sí, le señor. llevó a los hermanos unas medicinas. Alguien señor. estaba con asma y no hay. Ahora hay unos niños que me estaban pidiendo el albuterol, Ajá. el spray. Salbutamol, Ajá. sí, Estoy viendo a ver cómo le hago. Y le doy gracias a Dios porque podemos proyectar nuestra creatividad y nuestro ingenio en servir al Señor. Cada vez que alguno de nosotros hace algo por su hermano, a su padre está honrando. Hermanos, que Dios me los bendiga a todos. ¿Preguntas? Tal vez un comentario, hermano Luis, cuando usted mencionó el código de Dios e hicimos una mención de los 10 mandamientos, así en que fueron salteaditos. Todo eso se resume en una palabra, es en protección. Esa es, Dios creó protección, no selectividad como la de este chamaco Darwin. Eso es todo. Y volviendo a lo del ADN con el ARN, eso es una cosa tan maravillosa que usted lo explicó bien, pero quizás yo se lo diga en 2 palabras. El ADN porta todos los caracteres y la herencia del ser humano y el ARN la transporta. ADN lo contiene y lo porta y el ARN lo transporta. Usted habló de que es el que permite quién entre y quién no entre. Es precisamente eso. Es transportador y el ADN es el portador. Maravilloso. ¿Vieron ustedes, hermanos, lo que es un concierto a 4 manos? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cuando podemos tocar un concierto a 4 manos! Adelante, hermano. ¿Preguntas? Dime, cambronero. Sí. Hola, hola, buenas hermanos. Es que de ahí ha sido un trajín aquí. Se me fue la luz por allá y entonces ya ahora estoy ya en mi casita, que sí ya tenemos caramba. luz. Sí, hermano, es muy interesante. En lo poquito que he oído, es muy interesante saber cómo Dios todo lo tiene, ¿verdad? Bien dicho, no como dice este hombre, ¿verdad? Que venimos del mono y que hemos evolucionado y la evolución trabaja, el más fuerte queda y el más débil desaparece, pero resulta que ahí tenemos un montón de clases de mono, de toda clase, tenemos la gallina, tenemos el caballo y durante esos miles de años han estado y no han desaparecido. Y entonces ahora nos quieren engañar que venimos del mono y con el ADN y con todo esto, queda por sentado de que hay un escultor, de que hay un hombre, hay un genio detrás de esto. Y ese es nuestro Dios, el que constituyó la tierra, el que hizo los mares, el que los sostiene, el que manda el agua a su tiempo, ¿verdad? El que le da comida a las aves, el que mantiene las flores del campo, ¿verdad? Entonces no debemos dejarnos engañar por este montón de personas que creen saber y que andan investigando si hay más vida en otros planetas, ¿verdad? Y cómo Dios nos da esa sabiduría, ¿ah? A nosotros, gloria a Dios, hermano. Mire, ahora que usted lo dice, yo estaba el otro día conversando y del presupuesto de Estados Unidos se están gastando no sé cuántos billones de dólares para saber si hay vida aquí o hay vida allá, en lugar de gastar ese dinero. Fíjense bien, cuando tenemos a la persona adecuada en control, en lugar de ubicar ese dinero en ayudar a la protección de la raza humana, buscando en otra parte. Hay personas tan estúpidas que desechan mi dinero. A mí me hacen un descuento increíble y ese dinero mío no es para que averigüen si hay o no hay, sino para la protección del individuo. Y lo otro, hermano, hay un chiste de que viene el niño y le dice a la madre, mamá, dice a mi papá que nosotros descendemos del mono. Y la mamá le dice, bueno, mijo, te voy a decir 2 cosas. Primero, es un asunto de familia. Mi familia, nosotros venimos de Adán y de Eva. Ese es tu papá, que viene de los monos.
la familia de él. Sí, Y sí. es así de simpático cuando tenemos la astucia y la inteligencia para poder cortar a tiempo el mal. Nadie quiere ser pariente de un mono. Todo el mundo quiere ser hijo de un padre protector y Amén, proveedor. amén. El otro. Claro. Gracias, hermano. Ujú. Oiga, Luis, Dígame. hermano, yo Mande. quiero hacer un comentario. Vea, hermano, es curioso que la misma ciencia que tanto, verá, con la cual se quiere probar que Dios no existe, más bien acaban demostrando lo contrario, que sí existe. Qué curioso, ¿verdad? Entre más ciencia hay, más conocimiento hay de lo intricado, de lo complejo que es, y lo que hacen es tratar de darle explicación a cosas que no tienen explicación científica, sino que la explicación tiene que ser ir más allá de la ciencia, tiene que ser ya buscar la revelación divina para poder entender esas cosas. Hay un precepto de Luis Pasteur que decía que un poquito de ciencia nos alejaba de Dios. Mucha ciencia nos acerca a Dios. Ese es el punto, sí, exactamente. Es lo que quise decir, pero Pasteur Vamos. lo dijo mejor que yo. No, hermano, pero usted me hizo recordarlo. Adelante. ¿No tenemos a nadie de Nicaragua ahí? Juan Carlos. Ya vinieron allá donde aquellos chinos, ¿verdad? Ya te había dicho yo. Dale. Tony, Oklahoma. Bien, hermano, vamos entonces a terminar la clase. Vamos a pedirle a Cambronero que él, hermano, nos despide en oración. Amén, amén. Amén, amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Señor Dios, poderoso, majestuoso, grande, Señor. Tú eres misericordioso, Padre. Tú eres grande. Tú has derramado sobre nosotros, sobre muchas personas, Señor, que han sido humildes, Señor, esa gran sabiduría en poder tratar de comprender, Señor, cómo hiciste el universo y cómo hiciste todas aquellas cosas, Padre. Y nosotros simplemente lo aceptamos. No nos andamos preocupando de cómo o por qué lo hiciste, Señor. Solamente creemos que tú así lo has hecho y que hoy, Señor, somos tus hijos, Padre. Por eso queremos seguir, Señor, pues llenándonos de ti por medio de estos estudios. Gracias por nuestro hermano Luis, por Rocky, por don Carlos, por Carlos, el de Nicaragua, y por todas aquellas personas, Señor, que pues nos ayudan a comprender cada día más cómo tú quieres que te conozcamos. Muchísimas gracias, Padre. Sigue usando a estas personas, Señor, que tú pusiste encargados para que nos traigan estas enseñanzas, bendito Padre. Y bendice a todos los hogares aquí representados y permite, Señor, que no haya nada ni nadie que se interponga en la obra que tú estás levantando en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Señor, y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.